Ucrania. Ucrania es un estado soberano ubicado en el este de Europa. Su forma de gobierno es la república, que se rige por un sistema semipresidencial, con la separación del poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Su territorio está organizado según un estado unitario compuesto por 24 regiones o provincias y 2 municipios con un estatuto especial: Kiev, la capital, y Sebastopol. El presidente es elegido por voto popular para un mandato de 5 años y es el jefe de estado oficial. Limita con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumania y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. La ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más grande del país. El nombre del país proviene del término Kraina, que en eslavo puede tener 2 significados: país, o territorio fronterizo. En ucraniano moderno, Kraina significa país. Religión. La religión dominante en Ucrania es el cristianismo ortodoxo oriental, el cual se divide entre los 3 órganos principales de la Iglesia: la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Kiev, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Iglesia Autocéfala bajo el Patriarcado de Moscú, y la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana. Educación. La Constitución del país concede a todos los ciudadanos el acceso a la educación gratuita. La enseñanza completa hasta la escuela secundaria es obligatoria en las escuelas del Estado, las cuales constituyen una mayoría abrumadora. La educación superior gratuita en centros de enseñanza comunitarios y estatales se proporciona solo a los mejores estudiantes. Existe también un pequeño número de instituciones privadas acreditadas de educación secundaria y superior. Debido al énfasis que la Unión Soviética puso sobre el acceso total a la educación para todos los ciudadanos, que continúa hasta el día de hoy, la tasa de alfabetización es de alrededor de un 99.4% en 2005, el programa escolar de 11 años fue reemplazado por uno de 12 años, la educación primaria dura 4 años, comenzando a los 6 años de edad, la educación media, secundaria, 5 años, y la educación secundaria superior, 3 años. En el 12º grado, los estudiantes realizan exámenes del gobierno, también llamados exámenes de escolaridad. Más tarde, los resultados de estas pruebas se utilizan para la admisión a la universidad. Cultura. Las costumbres ucranianas están altamente influenciadas por el cristianismo, que es la religión dominante en el país. Los roles de género también tienden a ser más tradicionales, y los abuelos desempeñan un papel mayor en la sensibilización de los niños que en Occidente. La cultura de Ucrania ha sido también influenciada por sus vecinos orientales y occidentales, lo que se refleja en su arquitectura, música y arte. Ucrania se benefició en gran medida de las políticas soviéticas con énfasis en la educación física, las cuales le dieron un legado de cientos de estadios, piscinas, gimnasios y muchas otras instalaciones deportivas. El deporte más popular en el país es el fútbol. La liga profesional es la Vizchalia, también conocida como la Liga Premier de Ucrania. Los 2 equipos más exitosos en la Vizchalia son los rivales FC Dinamo de Kiev y el FC Shakhtar Donetsk. El Dinamo de Kiev ha sido mucho más exitoso históricamente, ganando 2 Recopa de Europa de fútbol, una Supercopa de Europa, un récord de 13 campeonatos de la primera división de la URSS y un récord de 12 campeonatos de la Liga Premier de Ucrania. Geografía. Con 603.550 kilómetros cuadrados, y con un litoral de 2.782 kilómetros, Ucrania es el 45º país más grande del mundo, después de la República Centroafricana y antes de Botsuana. Además es el 2.º país más grande de Europa, después de la parte europea de Rusia y antes de Francia. El paisaje ucraniano está conformado principalmente por llanuras fértiles, o estepas, y mesetas, por las cuales corren varios ríos, como el Dnieper, Dnipro, el Donetsk, el Dniester y el Vag meridional, que desembocan en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Al suroeste, el delta del Danubio constituye la frontera con Rumanía. Ucrania tiene un clima continental en su mayoría templado. El rango de temperaturas promedio anuales va de 5,5 a 7 grados C en el norte, hasta 11 a 13 grados C en el sur. Ucrania es hogar de diversas especies de animales, hongos, microorganismos y plantas. En todo el territorio de Ucrania hay 63.119 ríos y arroyos con una longitud total de más de 206.000 kilómetros. En Ucrania se encuentra la famosa ciudad de Chernobyl, en Pripyat, lugar en el cual en el año 1986 se produjo un gigantesco accidente nuclear que acabó con la ciudad y dejó diferentes secuelas en la población cercana, como mutaciones, enfermedades biológicas, y graves daños a causa de la radiación. También se dice que Ucrania es uno de los países con las mujeres más bellas del mundo. Economía. Ucrania produce casi todo tipo de vehículos de transporte y naves espaciales. Los aviones Antonov y los camiones de capa 3 se exportan a muchos países. La mayoría de las exportaciones ucranianas se comercializan con la Unión Europea y la CE. Desde la independencia, Ucrania ha mantenido su propia agencia espacial,
la Agencia Espacial Nacional de Ucrania, NSAU, por lo que se convirtió en un participante activo en la exploración científica del espacio exterior y en misiones de detección remotas. Entre 1991 y 2007, Ucrania ha lanzado 6 satélites propios y 101 vehículos de lanzamiento y continúa diseñando su propia nave espacial. Hasta el día de hoy, Ucrania es reconocido como líder mundial en la producción de misiles y tecnología relacionada con misiles. El país importa gran parte de los suministros de energía, especialmente petróleo y gas natural, por lo que en gran medida depende de Rusia como su proveedor de energía. Si bien el 25% del gas natural en Ucrania procede de fuentes internas, cerca del 35% proviene de Rusia y el restante 40% de Asia Central, a través de rutas de tránsito que Rusia controla. Al mismo tiempo, el 85% del gas ruso se entrega a Europa Occidental a través de Ucrania. El Banco Mundial clasifica a Ucrania como un estado de medianos ingresos. Entre sus principales problemas se incluyen la infraestructura y los transportes subdesarrollados, la corrupción y la burocracia. En 2007, la bolsa ucraniana de valores registró el segundo mayor crecimiento en el mundo con un aumento del 130%. La economía de Ucrania superó la fuerte crisis causada por los conflictos armados en la parte sureste del país. En tiempos soviéticos, la economía de Ucrania fue la segunda más grande en la Unión Soviética, siendo un componente importante de la actividad industrial y agrícola en la economía planificada del país. Con el colapso del sistema soviético, el país se trasladó de una economía planificada a una economía de mercado. El proceso de transición fue difícil para la mayoría de la población que se sumió en la pobreza. La economía de Ucrania se contrajo gravemente en los años que siguieron al colapso soviético. Un gran número de los habitantes de la zona rural sobrevivieron gracias al cultivo de sus propios alimentos, a menudo trabajando en 2 o más puestos de trabajo y cubriendo las necesidades básicas a través de la economía de trueque. En 1991, el gobierno liberalizó la mayoría de los precios para combatir la escasez generalizada de productos y logró superar el problema. Al mismo tiempo, el gobierno continuó con el subsidio de empresas paraestatales y de la agricultura por medio de la emisión monetaria. Las políticas monetarias de principios de la década de 1990 llevaron al país de la inflación a niveles de hiperinflación. De esta forma Ucrania obtuvo el récord mundial de inflación en un año natural, 1993. Las personas que vivían de la renta fija fueron las más afectadas. Los precios se estabilizaron solo después de la introducción de la nueva moneda, la grivna, UAH, en 1996. El país también fue lento en la aplicación de reformas estructurales. El FMI aprobó un préstamo de $16.500 millones para el país. Aún a mediados de la década de 2010, Ucrania aún no se ha recuperado de la depresión económica de 2009, como tampoco del colapso soviético. Ucrania fue el hogar de la primera democracia moderna, República de las Dos Naciones, durante la rebelión de Khmelnytsky. Después de la Gran Guerra del Norte, Ucrania fue dividida entre varias de las potencias regionales y en el siglo XIX, la mayor parte de Ucrania se integró al Imperio ruso, con el resto bajo el control del Imperio austrohúngaro. Tras un periodo caótico de guerras incesantes y varios intentos de independencia, en 1922 Ucrania surgió como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. El territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania fue ampliado hacia el oeste poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente en 1954 con la transferencia de Crimea. En 1945, la RSS de Ucrania se convirtió en uno de los miembros fundadores de la ONU. Ucrania alcanzó su independencia tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Así comenzó un periodo de transición hacia una economía de mercado, durante el cual Ucrania fue afectada por una depresión económica que empezó en 1988, antes de su independencia de la URSS, y que se prolongó hasta 1999. La economía ucraniana experimentó entre 2000 y 2007 un crecimiento sostenido con un incremento promedio del PIB del 7,5% anual. Sin embargo, a partir de la crisis financiera global de 2008, padeció una segunda depresión en la que el PIB se contrajo menos 15% en 2009, entre 2012 y 2014 la variación del PIB ha sido de 0,1%, es decir, prácticamente nula. Desde el colapso de la Unión Soviética, Ucrania sigue manteniendo el segundo ejército más grande en Europa, después de Rusia. El país tiene 46,2 millones de habitantes, 77,8% de los cuales son ucranianos étnicos, con minorías considerables de rusos, bielorrusos y rumanos. El ucraniano es el único idioma oficial, aunque también el ruso se habla ampliamente. La religión dominante en el país es el catolicismo ortodoxo, que ha influido en gran medida la arquitectura, la literatura y la música del país. Poco antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ucrania estaba dominado por Austria y por Rusia. Por tal motivo,
Ucrania peleó al lado de las potencias centrales y de la Triple Entente al mismo tiempo. De esta forma, 3,5 millones de ucranianos lucharon con el ejército imperial ruso, mientras que 250.000 ucranianos lucharon en el ejército austrohúngaro. Durante la guerra, las autoridades de Austria-Hungría establecieron la Legión de Ucrania para luchar contra el Imperio ruso. Esta legión era la base del ejército ucraniano en Alik, el cual luchó contra los bolcheviques y polacos en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, 1919 a 1923. En Alik, más de 5.000 partidarios del Imperio ruso fueron detenidos y llevados a campos de concentración en Talerov, Estiria y en una fortaleza en Terezín, actualmente en la República Checa. Con el colapso de los imperios de Rusia y Austria después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, reapareció el movimiento nacional ucraniano por la independencia. Desde finales de la década de 1920, Ucrania se vio envuelta en la industrialización soviética y en la década siguiente la producción industrial de la República se cuadruplicó. Sin embargo, la industrialización tuvo un costo alto para los campesinos, que eran demográficamente la columna vertebral de la nación ucraniana. Para satisfacer la demanda de alimentos cada vez mayor del Estado y para financiar la industrialización, Stalin instituyó un programa de colectivización, mediante el cual, el Estado expropiaba las tierras y el ganado de los campesinos y las agrupaba en granjas colectivas, haciendo cumplir esta política por medio de las tropas regulares y la policía secreta. Quienes se resistieron fueron arrestados y deportados, disminuyendo el número de campesinos. Sin embargo, el Estado bolchevique siguió demandando la misma producción, por lo que al haber menos campesinos, aumentaba la cuota individual de producción de cada uno de ellos, al igual que su miseria. La colectivización tuvo un efecto devastador en la productividad agrícola. Los miembros de las granjas colectivas no podían recibir grano hasta que se hubieran cumplido unas cuotas inalcanzables y el hambre en la Unión Soviética se hizo generalizada. Entre 1932 y 1933, varios millones murieron a causa de una hambruna provocada por esta política, conocida como Holodomor. Los estudiosos aún debaten sobre si esta hambruna puede o no ser considerada como genocidio, pero para el Parlamento ucraniano y para más de una docena de países lo fue. Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de Polonia en septiembre de 1939, las tropas alemanas y soviéticas se dividieron el territorio polaco. Por lo tanto, Alik y Volhynia con su población ucraniana volvieron a unirse con el resto de Ucrania. La unificación del país, alcanzada por primera vez en su historia, fue un acontecimiento decisivo en la historia de la nación. Después de que Francia se rindiera ante Alemania, Rumanía había cedido Besarabia y el norte de Bucovina a las demandas de los soviéticos. La RSS de Ucrania había incorporado los distritos del norte y sur de Besarabia. Todas estas ganancias territoriales fueron reconocidas internacionalmente por los Tratados de Paz de París de 1947. El ejército alemán invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, iniciando con ello 4 años de incesante guerra. Durante la ocupación nazi de Ucrania, las nuevas autoridades germanas establecieron una administración civil especial, el llamado Reichskommissariat Ukraine, con la idea de colonizar estas tierras para en un futuro incorporarlas a Alemania. Las fuerzas del Eje inicialmente avanzaron contra los esfuerzos desesperados pero infructuosos del Ejército Rojo. En el sitio de Kiev, la ciudad fue aclamada como una ciudad heroica, por la resistencia que ofrecieron tanto el Ejército Rojo como la población local. Más de 600.000 soldados soviéticos, una cuarta parte del frente occidental, murieron o fueron tomados como prisioneros. Aunque la gran mayoría de los ucranianos lucharon junto con el Ejército Rojo y los partisanos, la Organización de Nacionalistas Ucranianos creó una organización antisoviética en Alik, el Ejército Insurgente Ucraniano, 1942, combatió a las fuerzas nazis ocupantes y continuaron luchando contra la Unión Soviética incluso años después de la guerra. Inicialmente, los alemanes fueron recibidos como libertadores por algunos ucranianos occidentales, que se habían unido a la Unión Soviética apenas en 1939. Sin embargo, el brutal régimen alemán en los territorios ocupados finalmente convirtió a sus partidarios en opositores. Los administradores nazis de los territorios soviéticos conquistados hicieron muy poco para aprovechar la disconformidad de la población ucraniana con el régimen estalinista y sus políticas económicas. En su lugar, los nazis conservaron el sistema de granjas colectivas, sistemáticamente llevaron a cabo algunas de las políticas genocidas contra los judíos y comenzaron una despoblación sistemática de Ucrania para prepararla para la colonización alemana. La gran mayoría de los combates en la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar en el frente oriental, y la Alemania nazi sufrió el 93% de sus bajas aquí. El total de pérdidas infligidas a la población ucraniana durante la guerra se estiman entre 5 y 8 millones, incluyendo más de medio millón de judíos asesinados por el Einsatzgruppen, en ocasiones ayudados por colaboradores locales.
De las tropas soviéticas que cayeron ante los nazis, estimadas en 8,7 millones, 1,4 millones eran ucranianos. Hasta la fecha, el Día de la Victoria se celebra como una de las 10 fiestas cívicas en Ucrania. Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania heredó una fuerza militar de 780.000 efectivos en su territorio, equipado con el arsenal de armas nucleares más grande en el mundo. No obstante, en mayo de 1992, Ucrania firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, en el que se comprometió a entregarle todas sus armas nucleares a Rusia para su eliminación y unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. En 1994, Ucrania ratificó el tratado y para 1996 ya se encontraba libre de armas nucleares. Actualmente, el ejército de Ucrania es el segundo más grande en Europa, después del ruso. Tras la independencia, Ucrania se declaró un país neutral. El país mantiene una limitada alianza militar con Rusia y otros países de la CEI y una asociación con la OTAN desde 1994. Y eso es todo, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu aporte y tu opinión en los comentarios. Si te gustó, por favor regálame un like, y suscríbete.